Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo y hoy, como bien podéis ver en la imagen, vamos a comentar lo que dieron de sí los dos Masters 1000 de la gira americana, tanto el de Canadá, en Toronto, como el de Cincinnati. Antes de comenzar el vídeo, ya sabéis, si os gusta, dadle like y suscribiros si no lo estáis para hacer crecer el canal. Así que comencemos por orden, por el Masters 1000 de Toronto. Lo primero que podemos destacar fue la vuelta de Milos Raonic a su casa, a Canadá, y sobre todo también tener en cuenta una escena que se produjo en el partido que disputó ante Frances Tiafoe. En el punto de set que tuvo el norteamericano en el tiebreak del primero, se dio una circunstancia extraña que llevó a explicar una regla que muy pocos conocían. 12-13, tiebreak, primer set, lo que decíamos. 12-13 para Tiafoe, con bola de set para él. Después de hacer un winner, toca la parte de la red entre la zona de individuales y el poste. En teoría, si se toca la red es punto para el contrario, pero este hecho llevó a explicar una regla que dice que si un jugador toca la red justamente entre esa zona, no se le quita el punto. Este hecho produjo mucha polémica. Aún así, pese a perder el primer set tras esta decisión, Milos Raonic consiguió remontar y llevarse el partido ante Tiafoe, ganó a un top 10 y de esta manera Raonic mostró que todavía tiene buenas capacidades para estar en el circuito. En clave española podemos destacar el rendimiento que dio durante el torneo Alex Davidovich, que llegó hasta las semifinales superando a rivales de entidad. El primero de ellos fue Alexander Zverev, al que descolocó totalmente a lo largo de su partido. De hecho, el teutón solo le duró una hora, ya que le ganó por 6-1 y 6-2. Algunas jugadas con las que logró desequilibrarlo y volverlo prácticamente loco fue, por ejemplo, esta, utilizando mucho el recurso de la dejada después del saque. Y bueno, también las subidas a la red, como podéis ver en esta otra. Hacerle jugar muy atrás, metiendo bolas muy profundas y luego ir a la red para cerrar los puntos. De esta manera, pues bueno, fue muy destacable ese partido de Davidovich ante Zverev. Y justamente ese partido fue el que le hizo pasar a los octavos, donde se cruzó con Casper Ruud. En teoría, el jugador noruego debía ser un hueso para Davidovich, pero de nuevo el Cobra Kai volvió a mostrar una gran versión, muy eficiente, aunque sí que es cierto que en un partido muchísimo más igualado que ante Zverev. De hecho, ese encuentro se prolongó más de 3 horas y se lo acabó llevando Davidovich, pero como digo, con mucho sufrimiento. Aquí podéis ver un punto de Casper Ruud, cómo Davidovich intenta dejársela prácticamente muerta y cómo Casper avanza rápidamente para meter ahí ese passing. Los puntos para ambos lados pues se fueron sucediendo. Muchos puntazos. Davidovich sobre todo metiendo bolas cruzadas, desplazando a Casper y luego haciendo mucho uso de la paralela. Finalmente, pues este duelo tan ajustado se acabó desnivelando en favor de Davidovich por un marcador de 7-6, 4-6 y 7-6. Así avanzó a cuartos. Como hemos dicho, la cosa no quedó ahí para Foki. En cuartos de final se enfrentó al estadounidense Mackenzie McDonald y consiguió derrotarlo con un tanteador de 4-6 y 2-6. En torno a una hora y media de duración tuvo ese partido y lo cierto es que prácticamente en ningún momento supuso un problema McDonald para el español. Eso sí, en cuartos la cosa fue fácil, pero en semifinales se iba a topar con un jugador muy rápido y con mucha calidad. Ese no es otro que Alex de Minaur. Creo que esta imagen refleja bien lo que fue el partido. Alex Davidovich se vio totalmente superado por el otro Alex, por de Minaur, por el australiano. De hecho, venció el UCI por
un marcador de 1-6, 4-6. La verdad es que sobre todo el primer set fue prácticamente un monólogo de Miñaur. Este punto, pues la verdad es que muestra bastante bien lo que pasó en general en el encuentro. Un Davidovich que no pudo hacer prácticamente nada, al que se le vio en algunos momentos, sobre todo en el primer set, parado de piernas, y que sobre todo dejó bolas demasiado cortas. Aquí se puede ver cómo de Miñaur prácticamente a placer golpea la bola para hacer uno de los breaks que consiguió a lo largo del partido. Al final, creo que este partido reflejó todo el esfuerzo de Davidovich en los encuentros anteriores. Pero no nos engañemos, que de Miñaur llegar a la final no fue cuestión de suerte. Ya habéis visto que en la semifinal pudo con Alex Davidovich, pero la cosa no fue solo esa victoria ante un buen rival como puede ser el malagueño. En cuartos doblegó a Daniil Medvedev, un Medvedev que, teniendo en cuenta cómo se había quedado la parte baja del cuadro, podía llegar a partir como favorito para llegar mínimamente a la final. Pero lo cierto es que de Miñaur desplegó un gran tenis. Otra vez lo mismo, Medvedev también pecó un poco de dejar las bolas a veces demasiado cortas, y el hecho de que de Miñaur se desenvuelva también como se desenvolvió en ese partido en la red, con esas dejaditas, voleas, pues le complicó bastante la tarea al ruso. Además, Medvedev desaprovechó también bastantes ventajas que tuvo a lo largo del partido, breaks por delante, oportunidades desperdiciadas, y al final eso pesa mucho en estos partidos, así que finalmente de Miñaur dio la sorpresa, pasó a semifinales y después a la final tras su victoria ante Foki. Su rival en la final sería Jannik Sinner, un jugador que está llamado a ser top mundial en unos años, aunque lo cierto es que quizá no estaba en las quinielas para poder ser finalista de este torneo. El rival al que se tuvo que enfrentar en cuartos fue Gael Monfils, un Monfils que siempre desenvuelve un juego muy vistoso y que se lo hizo pasar mal. De hecho, el partido tuvo que decidirse en la tercera manga, después de que cada uno se llevara un set, Sinner el primero y Monfils reaccionando para llevarse el segundo. El punto de partido lo tenéis aquí por coger una imagen del encuentro. Sinner lo hace muy bien desplazando a Monfils hacia un extremo de la pista y luego mandándole la bola hacia el otro. Pero es que Monfils es tan rápido que llega a tocar la bola, aunque no logra meterla en pista. Pero esto muestra de la rapidez de un Monfils que fue una de las sorpresas del torneo. Gael Monfils, recuerden, ahora mismo en el ranking ATP está muy abajo, ha sufrido lesiones, ha estado mucho tiempo parado. Destacable este año la victoria en Roland Garros ante Seba Báez en la primera ronda, en un partido espectacular, donde aguantó mucho en pista y donde mostró su mejor tenis, sobre todo remontando en el quinto set. Y bueno, pues sigue demostrando su gran nivel, ya que derrotó a Stefanos Tsitsipas por el camino, un Tsitsipas que no viene en su mejor momento, pero aún así es reseñable la victoria que logró frente al heleno. El contrincante con el que se topó Sinner en semifinales fue Tommy Paul, que derrotó en los cuartos de final a Carlos Alcaraz, al número 1 del mundo, en una de las grandes sorpresas o en la mayor sorpresa del torneo, porque al final Alcaraz partía como primer cabeza de serie, Novak Djokovic no participó en este torneo, lo que le hacía todavía más favorito, y tal vez la derrota ante Tommy Paul pilló un poco de sorpresa a todos, aunque bien es cierto que el norteamericano le ganó en el único partido de ese cara a cara entre ambos hasta esa fecha, y que además fue en el mismo escenario, en el Masters 1000 de Canadá. Pese a la derrota, el español
hizo buenos partidos, sí que es cierto que con alguna que otra dificultad, no se le vio tan fresco como siempre, pero bueno, no lo hizo mal. Remontó frente a Uber Urkacz en la ronda anterior y nos dejó muchos puntos de calidad, incluso en el partido donde perdió, incluso en el partido ante Paul. Buena prueba de ello es este puntazo que vais a ver en dos imágenes, cómo se pasa la bola por debajo de las piernas en el fondo de la pista y cómo logra hacer una parábola perfecta que impide que Paul llegue hasta ella. Es una prueba de la inmensa calidad que atesora Alcaraz y que siempre se ve, gane o pierda, aunque en ese caso pues no consiguió vencer y quedó apeado en cuartos de final de este torneo. Ahora sí vamos a hablar de la gran final, que enfrentó, como ya hemos dicho, a Jannik Sinner y a Alex de Minaur, dos jugadores muy rápidos. Eso se vio desde el primer punto del partido. Fijaos, los dos en la red, jugando prácticamente al gato y al ratón. Muy frescos de piernas, sobre todo Sinner. Sí que es cierto que de Minaur se fue desinflando un poco con el paso del partido, aunque no vamos a adelantar a acontecimientos. Pero el primer punto refleja la velocidad, la chispa que tienen ambos tenistas. Si vemos otra de las imágenes, la del primer break del encuentro que le endosó Sinner a de Minaur, vemos la potencia de la derecha de Sinner, cómo obliga a de Minaur a correr mucho, ya que tampoco estaba bien posicionado, estaba en el otro extremo de la pista prácticamente, pero la potencia de la derecha hace que Alex de Minaur deje la bola en la red. Sí que es cierto que el primer set fue un intercambio de roturas, de hecho hubo 5 durante la primera manga, pero al final Sinner se lo acabó llevando por 6-4. El segundo set fue mucho más sencillo para el italiano, que con esa manga de ventaja, en la segunda mucho más tranquilo, mucho más desenvuelto, pues pudo dominar a su antojo a un de Minaur al que se le vio menos fresco de piernas como avanzábamos antes. Sinner hizo bastante uso de la dejada. La verdad es que las dejadas de Sinner fueron muy eficientes y fastidiaron bastante a de Minaur, sobre todo en el final del primer set y en el inicio del segundo. Así pues, Jannik Sinner se convirtió en campeón de Masters 1000, no había ganado ninguno hasta la fecha, se hizo con el primero en Canadá y sumó 1000 puntos a su casillero. La verdad es que, bueno, como decíamos, quizá no fue el ganador esperado, pero también es lo que gusta de este tipo de torneos, que no siempre gane el que uno se espera, que haya pequeñas sorpresas. Sin duda, antes de empezar el encuentro, podíamos pensar que Sinner era el favorito, pero lo que no habríamos pensado era que la final fuese Sinner de Minaur antes de iniciarse el torneo. Así que la verdad es que fue una gran victoria para Sinner, aunque sí que es cierto que ambos finalistas en el torneo siguiente, en el torneo de Cincinnati, pagarían su esfuerzo y no llegarían muy lejos. Así que analizamos ahora el Masters 1000 de Cincinnati. Como hemos dicho, los finalistas de Toronto no llegaron muy lejos en este torneo y además el esfuerzo de Canadá pasó factura a uno de los semifinalistas, a Alex Davidovich, que en mitad de su partido ante Novak Djokovic se rompió, no pudo más y tuvo que retirarse. Lo mismo le pasó a Holger Rune, que tampoco llegó demasiado lejos en Toronto, perdió ante Marcos Giron, pero que en el partido que tuvo que disputar ante Mackenzie McDonald se lesionó. Pero bueno, esperemos que ambos estén totalmente sanos para disputar el US Open, que al final es el Grand Slam, es el torneo que más puntos otorga, el más importante, y son dos jugadores muy explosivos y que siempre regalan grandes partidos en los Grand Slams. Ahora quiero que os fijéis en esta imagen. Está claro que no es de un partido de pista dura, porque es sobre hierba. Estos dos hombres son Adrian Manarino y Max Purcell. ¿Por qué os los pongo aquí? Porque creo que prácticamente para todos han sido las dos grandes revelaciones del torneo de Cincinnati, llegando ambos a cuartos de final.
Empezamos por Manarino, que tiene como victoria más destacable en el torneo la que cosechó frente a Félix Auger-Aliassime, aunque sí que es cierto que con el nivel que está mostrando el canadiense en las últimas citas no sea una sorpresa del todo, pero bueno, hay que estar ahí y hay que ganar a un top 15. En cuartos de final no pondría contra Alexander Zverev. Un Zverev que desde el principio fue muy incisivo al resto, dando un pasito hacia atrás a la hora de restar, pero buscando siempre el punto directo, tanto desde el saque como desde el resto. Aquí vemos precisamente un punto directo al resto, cómo le pega a la bola con toda la potencia posible y cómo la pone imposible para Manarino, prácticamente en la línea de fondo. El partido se decantaría tanto a favor de Zverev prácticamente desde el principio que el francés pagaría su frustración con la raqueta. Acabó perdiendo el encuentro por 2-6 y 3-6 y Sasha Zverev se convirtió en semifinalista, pero eso no puede quitar el torneazo que ha hecho Manarino. El otro cuarto finalista destacado fue Max Purcell. Este tiene 2 victorias de entidad. La primera la cosechó frente a Casper Ruud, frente al quinto cabeza de serie, y la segunda frente a Stan Wawrinka. Sí que es cierto que el Wawrinka actual no es el de hace unos años, que prácticamente era el único capaz de oponer algo de resistencia al Big 3 o al Big 4, si metemos ahí a Andy Murray, pero lo cierto es que pudo tanto con él como con Ruud, son 2 grandes rivales, y Purcell demostró su valía en esos partidos. En cuartos de final se encontró con Carlos Alcaraz, con el número 1 del mundo, que había vuelto a llegar a cuartos de un Masters 1000, pero que esta vez no esperaba quedarse ahí, esperaba avanzar más. Lo cierto es que en el primer set Purcell demostró por qué estaba ahí, por qué había llegado a estar entre los 8 mejores de este torneo de Cincinnati, buscando mucho contrapié. En esta acción podemos ver cómo le tira hacia un lado, cómo llega Alcaraz y cómo después repite por el mismo lado para forzar a Carlos a volver a ese lugar y a mandar la pelota afuera. Lo cierto es que Purcell lo hizo tan bien que se llevó el primer set por 4-6. Pero a partir de ahí sí que es cierto que Alcaraz subió el nivel, fue bastante efectivo en la mayoría de sus acciones. Aquí vemos como en una de las subidas de Purcell a la red, cómo le coge perfectamente a Alcaraz, cómo le pilla ahí en medio de la subida. Esto ocurrió un par de veces o 3 a lo largo del segundo y el tercer set. Y sobre todo, el recurso de la dejada. Alcaraz usa mucho la dejada y si le funciona, tiene mucho ganado. Y en ese tramo del partido le funcionó ante Purcell. La verdad es que lo hizo muy bien. En este caso sí que es cierto que la dejada no es definitiva, pero hace que el australiano vaya hacia adelante para después superarlo con un globazo marca de la casa. Al final, Alcaraz acabó venciendo a Purcell por 4-6, 6-3 y 6-4 en un partido a 3 sets, donde Purcell confirmó su gran torneo, aunque no pudo ganar, poniendo en problemas a todo un número 1 del mundo. En clave Alcaraz, hay que decir que antes de ese partido de cuartos ante Purcell se tuvo que enfrentar en octavos a Tommy Paul, a su verdugo, la semana anterior en Toronto. ¿Y qué hizo? Tomarse la revancha, ganar a Paul por un tanteador de 7-6, 6-7 y 6-3 en un partido que se prolongó durante más de 3 horas. Siempre que Alcaraz y Tommy Paul juegan, a Carlos le cuesta mucho. De hecho, había perdido sus 2 partidos anteriores. Este es el primero que le gana al estadounidense, pero sufriendo muchísimo también. Los 2 primeros sets se decidieron en tiebreak, uno para cada uno, y al final en el tercero sí que Alcaraz sube un poco más el nivel para hacerse con la victoria y pasar a cuartos, donde ya hemos visto que se enfrentó a Max Purcell.
Pues vamos a hablar ahora de las semifinales del torneo. Como estábamos hablando de Alcaraz, pues vamos a empezar por la que enfrentó al murciano con Hubert Hurkacz. Hay que tener en cuenta que Alcaraz y Hurkacz también se enfrentaron en el Masters 1000 de Toronto. Se llevó la victoria Alcaraz en 3 disputadísimos sets. Hurkacz tampoco se lo iba a poner nada fácil en este partido a Alcaraz, sobre todo en el primer set, haciendo un gran uso de su saque, como casi siempre, con ese servicio prácticamente inapelable y que le permite luego dominar a su antojo el punto si es que no logra un ace. Aquí está la muestra, obligando a jugar a Alcaraz lejos de la línea de fondo, o al menos por detrás, y rematando muchísimas derechas prácticamente a placer. No solo fue efectivo al saque, también lo fue al resto, logró romper hasta en 2 ocasiones el servicio del murciano en el primer set, y bueno, con esa bola que envió fuera, que os redondeo con un círculo rojo para que la podáis ver, porque está ahí muy pequeñita, pues bueno, ese fue el punto que le otorgó el primer set al polaco, por 2-6. Sin embargo, Alcaraz iba a resurgir, iba a volver a sacar ese talante de campeón con puntos de fantasía, como suele hacer casi siempre. Aquí vemos cómo le pone ahí un globo Hubert Hurkacz prácticamente imposible y cómo Alcaraz lo remata con esa filigrana, con ese recurso. Hubo bastantes puntos también durante el segundo set de gato y ratón, la mayoría se los llevó Alcaraz, pero Hurkacz también estaba dispuesto a dar espectáculo y vaya si lo dio. De hecho, pese a la mejora de Alcaraz, Charlie tuvo que ganar el segundo set en el tiebreak. Por 7-6 se acabaría llevando ese parcial, aunque hay que tener en cuenta una cosa antes de pasar a hablar del tercer parcial, y es que Hurkacz, en un juego complicadillo con el saque de Alcaraz, llegó a tener bola de partido. La mandó al limbo porque envió una derecha directamente al pasillo de dobles. Ya hemos dicho, Alcaraz se acabaría llevando ese segundo set y cerraría el tercero y el partido con una dejadita, como él suele hacer, o más bien una volea, y de esta manera se consiguió meter en la final Alcaraz. La otra semifinal enfrentó a Alexander Zverev y a Novak Djokovic. También hay que destacar el torneo de Zverev. No hemos hablado de él, pero bueno, antes de comentar esta semifinal, hay que destacar sobre todo la victoria en octavos de final frente a Daniil Medvedev, en un partido muy ajustado que se acabó llevando frente al ruso. Zverev estuvo bastante bien en el partido ante Djokovic, compitió durante prácticamente todo el encuentro, pero lo cierto es que Novak tiene algo especial, ¿eh? Pasen los años que pasen, siempre sigue ahí, mostrando un nivel de tenis superior. Y bueno, aquí podéis ver en este punto cómo mete una derecha brutal, cómo Zverev llega y con ese smash desde el fondo de la pista consigue ganar el punto. Esto muestra la clase de Djokovic, pero lo cierto es que Zverev no se quedó atrás, hizo muchos grandes puntos, sobre todo al saque, con contrapiés, saque y derecha al lado contrario de donde estaba Djokovic, como podemos ver aquí. Y bueno, también Zverev ganó algún que otro punto, algo acrobático y divertido, como este. Djokovic le tira la bola prácticamente al cuerpo y él responde prácticamente quitándosela de encima para ganar el punto. Lo cierto es que aún así Zverev no pudo con Djokovic. Consiguió llevar al serbio en el primero al tiebreak, pero lo acabó perdiendo. Y en el segundo, aunque pudo nivelarlo después de que Djokovic se pusiera por delante pronto con un break, no pudo evitar que al final Nole también se hiciera con el segundo por 5-7. Aquí tenemos uno de los últimos puntos del partido, en uno de los últimos juegos, como Djokovic también hacía lo mismo que venía haciendo Zverev también durante el partido, esos puntos gratis que son tan necesarios, ese saque +1.
Al final, Nole se llevaría el partido por 6-7 y 5-7 y disputaría la final contra Alcaraz, que vamos a pasar a analizar ahora mismo. Probablemente esta final entre Alcaraz y Djokovic sea considerada como una de las mejores de la historia a 3 sets. Es decir, que no sean de Grand Slam o que no sean del momento en el que los Masters 1000 también eran a 5 sets, aunque son las finales. Lo cierto es que la gente puede opinar eso, en parte. Sí que es verdad que ha habido muchos partidazos a 3 sets a lo largo de la historia, pero este puede meterse entre ellos Alcaraz y Djokovic, que lo dieron todo durante casi 4 horas de gran final. Nole conseguiría hacer el primer break del partido en el sexto juego, en un sexto juego donde Alcaraz no estuvo fino con su saque, de hecho lo cedió en blanco, y ese punto que otorgó a Djokovic el 2-4 es este, cómo mete una derecha brutal que obliga a Alcaraz a estirarse, aunque ni siquiera con esa estirada logra llegar a la bola. Lejos de venirse abajo, lejos de apocarse, el murciano en el juego siguiente rompió el saque de Novak, con puntos espectaculares como este. Fijaos que parece que no va a impactar del todo bien a la bola, pero cómo lo hace, cómo se estira de nuevo y cómo mete la pelota en la línea. Puntos como estos, pues, muestran el nivel de la final. Y de hecho, ante un punto así, Novak Djokovic solo pudo aplaudir y reconocer la genialidad de su contrincante. Alcaraz no se quedó ahí y en un momento de algo de bajón de Djokovic por el calor o por lo que fuera, volvió a romperle el servicio al serbio con 5-5 en el marcador después de 2 oportunidades que se fueron al limbo, aprovechó la tercera y aquí tenéis el punto con el que se llevó el primer set por 7-5. Cómo pone ese tiro, ese golpeo paralelo imposible para Djokovic para llevarse el primer set, como hemos dicho, por 7-5. Aquí tenéis el gesto de autoconvencimiento de Alcaraz, ese vamos para infundirse ánimos y seguir metidísimo en la final. El partido parecía que comenzaba a decantarse del lado de Alcaraz y lo haría aún más al inicio del segundo set. Djokovic mandó una bola directamente fuera, de hecho no se ve ni en la foto donde va a parar la bola, la envía bastante lejos de la línea de fondo y eso hizo que Alcaraz se pusiera con set y break arriba. La cosa parecía bastante complicada para el de Belgrado, que incluso tuvo que ser atendido, se le veía fastidiado físicamente, se le veía fastidiado con una pájara, llámese calor, llámese X, pero lo cierto es que parecía que Novak Djokovic estaba fuera del partido. Pero a este genio, al que para prácticamente todo el mundo ya es el GOAT, es el mejor de todos los tiempos hasta el momento, no le puedes dejar ni un centímetro, no le puedes conceder ni un respiro porque vuelve de la oscuridad, vuelve a meterse en el partido. Y Alcaraz lo hizo, le dio un resquicio por el que meterse y Djokovic lo aprovechó. Después de ese tiro que manda al pasillo de dobles, Novak vuelve a recuperar el servicio. Alcaraz llegó a estar con set y 4-2 en el segundo arriba, pero no le consiguió equilibrar la balanza del segundo set. Un segundo set que se decidiría en un apasionante tiebreak. De hecho, en esa muerte súbita, Alcaraz llegó a tener una bola de campeonato, una bola de torneo, para ganar por tercera vez a su rival, por tercera vez a Djokovic. Sin embargo, el serbio la salvaría con un gran punto, con un punto muy práctico, con un gran saque, con una magnífica derecha, ante la que poco pudo hacer Alcaraz. Finalmente, el segundo set sería de Nole, ya que Alcaraz, con 7-8 en contra en el desempate, mandaría una bola a la red, poniendo así el 7-9, con el que Djokovic mandó la final al tercero y definitivo. Y en ese tercer set, prácticamente en todo momento, se vio a un Djokovic algo superior,
mentalmente Alcaraz en el séptimo juego del tercer set. Lograría romper a Alcaraz después de que este mandara otra pelota a la red. Pero bueno, lo cierto es que al final este tipo de jugadores como Alcaraz, como Djokovic, no puedes pensar que les has ganado hasta que no lo hayas hecho. Ya le pasó a Alcaraz con Nole, con ese break arriba que tenía en el segundo set, con esa bola de partido en el desempate. Parecía que lo tenía hecho y Djokovic resurgió. Pues eso mismo hizo Alcaraz, salvó hasta 4 bolas de partido del serbio, algunas con el saque y otras con el resto. Y sin duda la más espectacular fue esta que veis, cómo pone una dejada, cómo llega Djokovic, cómo parece que con esa semi-contradejada podía tenerlo el de Belgrado y cómo responde Alcaraz mandando la bola a la línea. De esta manera fue resistiendo, resistió su turno de saque, puso el 4-5 y en el siguiente juego en el que Alcaraz debía romper para seguir vivo, lo consiguió. Este es el punto con el que lo hace. Vemos como Djokovic manda una pelota prácticamente a la línea. Alcaraz parece que no tiene nada que hacer. ¿Y qué es lo que hace? Mandarle una bola alta para obligar a Djokovic a recular hasta el fondo de la pista e intentar ese smash que hemos visto que le salió en el partido anterior ante Zverev, pero en este caso no fue así, se pasó de potencia, se le fue largo ese remate y Alcaraz logró igualar la final a 5. Así se llegó a un nuevo desempate y finalmente cuando Djokovic mandaba por 4-6, tenía 2 bolas de torneo, sacó el serbio, Alcaraz mandó la pelota fuera y Nole se proclamó campeón de Cincinnati. Ahí vemos esa celebración tan efusiva, rompiéndose la camiseta, rompiéndose el mono de trabajo por la euforia. Después de 3 horas y 49 minutos logró ganar Alcaraz, logró vengarse por esa final perdida de Wimbledon con un tanteador de 7-5, 6-7 y 6-7 a su favor. Por último, vemos aquí cómo le entregan la copa y en esta otra imagen cómo se hacen las fotos protocolarias con el subcampeón, con Alcaraz. Sin duda, otro partido entre ellos para la historia. La mejor final probablemente de la historia de Cincinnati y una de las mejores finales a 3 sets de todos los tiempos. Así que bueno, como podéis ver, los Masters 1000 de la gira americana previos al US Open acabaron por todo lo alto con esa grandísima final. Y bueno, ahora a esperar el sorteo del US Open, a esperar ese torneo estadounidense y a ver lo que nos depara. Sin duda, los tenistas han dejado el listón muy alto y esperamos otro gran torneo como lo han sido estos. Así que bueno, lo dejamos por ahora, lo dejamos por hoy en este vídeo y os dejamos hasta el siguiente. Chao.